La verdad es que los materiales que tenemos hoy nos dibujan un cuadro bastante inesperado. Hay que imaginarse la escena. Estamos en Pasto, Colombia. En los Andes. Sí, a gran altitud, con la presencia imponente del volcán Galeras. Y justo ahí, en ese entorno, encontramos a un economista que lleva 40 años formando universitarios, pero que en su tiempo libre, o quizás en su segunda vida, se dedica a explorar el universo de las criptomonedas. Es que es una tensión fascinante, porque son mundos que parecen operar con reglas completamente distintas. Totalmente. Por un lado, la academia, con su ritmo pausado, su rigor metodológico. La revisión por pares, todo eso. Y por otro, el espacio cripto, descentralizado, rapidísimo, a veces casi anárquico. Es raro, muy raro. Sí, es raro encontrar a alguien que no solo habite ambos mundos, sino que parezca prosperar en la intersección de los dos. Exacto, esa es la palabra. La intersección. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Ajá. Tenemos una especie de perfil enciclopédico sobre Óscar Hernando Benavides Paz, y la idea es entender cómo funciona esa dualidad. Claro. En sus perfiles públicos vemos al docente de la Universidad de Nariño desde 1982, una figura establecida. Con más de 60 citas en Google Scholar, o sea, un académico serio. Pero luego en Facebook se define como creador digital. Creador digital, ok. Y en LinkedIn como especialista en finanzas descentralizadas. Lo que sugiere que no es un académico que observa el fenómeno desde una distancia segura. No, para nada. Parece que tiene, como dicen, las manos en la masa. Está participando activamente. Totalmente. Y hay un detalle en las fuentes que para mí lo resume todo. A ver. El título de su podcast, Desvelando el tesoro oculto, estrategias avanzadas para invertir en altcoins. ¡Wow! Eso no es un título académico. No, es un llamado a la acción. Así que la pregunta que me surge es, ¿qué es lo que impulsa a alguien a construir este puente? Tan improbable. Bueno, los documentos que tenemos sugieren que no es un impulso caprichoso, sino que responde a un propósito muy definido. Ah, sí. Sí, parece que hay dos grandes motores en su trabajo. El primero está profundamente arraigado en su faceta académica. Busca fomentar el emprendimiento y sobre todo la motivación intrínseca. La motivación. O sea que la gente quiere hacer las cosas por sí misma. Exacto, especialmente en contextos complejos como el del sur de Colombia. Y no es solo una idea en el aire, ¿cierto? Las fuentes lo conectan directamente con su investigación. Correcto. Y eso es lo fascinante, cómo su trabajo práctico se nutre de una base teórica muy sólida. Ajá. El estudio que mencionas sobre la motivación laboral de los egresados no es una simple encuesta. Claro. Se apoya en pilares de la psicología organizacional, como las teorías de Maslow o la de Herzberg. Las clásicas. Las clásicas. Lo que él busca, y su investigación lo respalda, es entender cómo llevar a los profesionales más allá de la simple supervivencia económica. Entiendo. No se trata solo de tener un trabajo. Exacto. Se trata de encontrar en él un motor de realización personal. Pasar del tengo que trabajar al quiero hacer esto. Justo eso. Y me imagino que su segundo objetivo, el que se relaciona con el mundo cripto, es una extensión de esa misma idea, pero con herramientas nuevas. Exactamente. Su segunda gran meta es democratizar el conocimiento financiero, usando los criptoactivos como vehículo. Para empoderar. Para empoderar a comunidades en América Latina que, tradicionalmente, han tenido un acceso limitado al sistema financiero global. Hay una frase en el material que me encantó. ¿Cuál? Dice que quiere que sus alumnos lancen startups que compitan con Silicon Valley, pero con sabor a empanada nariñense. ¡Qué buena frase! Es mucho más que una frase bonita. Define una identidad. Es una declaración de principios. Totalmente. Es ambición global con un arraigo local profundo. Le dice a la gente de su región, podemos competir sin perder lo que somos. Y lo más importante es que esta visión no es solo un deseo. No, para nada. Las fuentes la respaldan con datos. El metaanálisis. Sí. Se cita un metaanálisis del Journal of Business Venturing que es muy potente. Concluye que educadores con este perfil pueden incrementar la tasa de creación de empresas. Hasta en un 25% en regiones rurales. Un 25% es un impacto enorme.
Eso transforma la retórica en una estrategia de desarrollo económico tangible. Absolutamente. O sea que esta misión de la que hablamos se traduce en resultados concretos. Y su carrera académica, por lo que veo, está llena de ellos. Ujú. Tiene un máster en administración de empresas, varias especializaciones. Y es profesor desde 1982. Más de 4 décadas. Es constancia pura. Y para que no parezca solo una acumulación de años, es útil ver la sustancia de su trabajo. Sí. La fuente destaca uno de sus libros, Actitudes políticas y sociales de los universitarios. Y lo relevante aquí, y el material lo subraya, es el rigor metodológico. No es un ensayo de opinión. ¿Es ciencia? Es un trabajo basado en datos empíricos, recogidos con encuestas validadas estadísticamente. Esto nos muestra el científico social. Y es precisamente esa base de rigor académico lo que hace que su siguiente paso sea tan... Sorprendente. ¿A qué te refieres? Porque de analizar datos sobre política universitaria, las fuentes nos llevan a sus metas futuras. Y aquí es donde la fusión de mundos explota. Ok. Se menciona una publicación suya en LinkedIn que me dejó pensando. Se titula Carta al Niño Jesús, un código de esperanza. ¿Una carta al Niño Jesús? ¿En LinkedIn? Sí, Eso sí que es un cambio de registro. totalmente. Y en ese texto, al parecer, mezcla fe, principios económicos y tecnología blockchain, una combinación inesperada. Y habla de su meta de que Colombia se convierta en un líder en finanzas descentralizadas, o DeFi. Que, para ponerlo en términos sencillos, es construir un sistema financiero sin bancos ni intermediarios. Suena ciencia ficción para muchos. Sí, pero es interesante cómo lo enmarca en un contexto de esperanza. Y aunque pueda sonar utópico, la fuente nos recuerda que no está soñando en el vacío. ¿Por qué? Se mencionan informes del Banco Mundial que, de hecho, señalan el enorme potencial de blockchain para transformar economías emergentes. O sea que lo que parece un salto de fe personal en realidad tiene un anclaje en análisis macroeconómicos globales. Precisamente. Y para que no se quede en esa escala tan grande, él lo aterriza en una meta muy personal y cuantificable. ¿Cuál es? Impactar directamente a 1000 vidas a través de la educación financiera. Pasa de la política nacional a cambiar la realidad de 1000 familias. Es esa capacidad de conectar lo macro con lo micro. Eso es lo que define su enfoque. Para entender mejor ese salto tan drástico, quizá valga la pena retroceder y ver de dónde viene. Se gradúa como economista en 1982. 1982. Ese año no es cualquiera en América Latina. No. Para nada. Es el año en que estalla la crisis de la deuda. Es una década de hiperinflación, devaluaciones, inestabilidad brutal. Empezar una carrera como economista en ese momento, Es como aprender a navegar en medio de un huracán. Te obliga a entender el riesgo desde el primer día. es una formación de fuego. Y de ahí pasó por empresas locales antes de dedicarse por completo a la docencia. Y durante todo ese tiempo, no dejó de investigar. Cierto. Hay otro estudio que se menciona, de 2014, sobre los alcances motivacionales. Sí, y ese estudio tiene un hallazgo muy concreto. ¿Qué encontró? Concluyó que un factor aparentemente blando, como el reconocimiento laboral, puede elevar la productividad hasta en un 30%. 30%. ¿Sí? Y es un dato que, como bien señala la fuente, está perfectamente alineado con décadas de investigación global. De nuevo, su trabajo en Nariño dialoga con el mundo. Y entonces, después de décadas de una carrera académica, digamos, relativamente clásica, Ajá. llega lo que las fuentes llaman el giro argumental. ¿El giro? En sus perfiles empieza a aparecer la frase, profesional independiente en Bitcoin y criptomonedas. ¡Wow! Pasar de explicar a Keynes en un aula a desentrañar los misterios de las altcoins en un podcast es un salto considerable. La pregunta es, ¿fue un salto de fe, una fascinación, o hay una lógica económica detrás? Esa es la pregunta del millón. Y la fuente nos da una pista muy sólida. No parece ser una corazonada. Se cita un artículo muy relevante del Journal of Financial Economics, del 22. Ok, una de las publicaciones más prestigiosas. Exacto. Ese estudio valida que la inversión diversificada en criptomonedas, a pesar de su volatilidad, puede de hecho reducir el riesgo general de una cartera. ¿Reducir el riesgo? ¿Cómo? Sí, en mercados emergentes, que ya de por sí son volátiles. Es contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo, pero financieramente sólido. Sugiere que su interés no es solo una moda,
Está anclado en principios de diversificación y gestión del riesgo. No es que haya abandonado la economía clásica. Parece que la está expandiendo para incluir nuevas clases de activos. Claro que por más fundamentado que esté, este camino no puede haber sido fácil. Las fuentes señalan desafíos enormes. El primero es uno que afecta a muchos académicos en la región: la falta de financiación. Sí. Y el dato que se proporciona es demoledor. Una estadística de la OCDE dice que Colombia invierte apenas el 0.7% de su PIB en investigación. 0.7. Sí, cuando el promedio de la OCDE es cercano al 2.7%. Es una diferencia abismal. Trabajar así te obliga a ser increíblemente recursivo. Y su respuesta a esa limitación es muy reveladora. Aquí es donde vemos su capacidad de adaptación. La fuente indica que la pandemia para él fue un catalizador. Convirtió una crisis en una oportunidad. Exacto. Ante la imposibilidad de seguir con la investigación tradicional, pivotó. Se volcó a la creación de contenido digital. Los podcasts, los cursos. Encontró un manera de seguir cumpliendo su misión educativa, pero llegando a una audiencia mucho más amplia. Es un ejemplo del libro de lo que en psicología positiva se llama resiliencia. La fuente incluso lo conecta con las ideas de Martin Seligman. La adversidad no es algo que se soporta, sino que puede ser una fuerza que forja el carácter. Y a ese desafío estructural se le suma el riesgo inherente a su nuevo campo. El mercado cripto no es precisamente un remanso de paz. Para nada. La fuente menciona el brutal crash del mercado en 2022. Cientos de miles de millones de dólares esfumados. Para un educador en este espacio, un evento así es una prueba de fuego. ¿Y cómo lo interpreta él? Lo interesante es que, al parecer, no lo ve como un fracaso, sino como una lección motivacional. Una lección brutal, pero una lección. Sí, sobre la naturaleza del riesgo, la gestión emocional. Es casi como si aplicara los mismos principios de psicología que estudia el comportamiento de los mercados. Entonces, cuando juntamos todas las piezas, el académico riguroso, el evangelista de las finanzas descentralizadas, el motivador, ¿cuál es el retrato final? El retrato que emerge es el de un integrador. Alguien que nos demuestra de forma práctica que la academia y la innovación no tienen por qué ser mundos antagónicos. Al contrario, pueden enriquecerse. Exacto. Su conocimiento de la teoría económica y la psicología le da un marco para analizar el caos de las criptomonedas. Y a su vez, el mundo digital le ofrece una plataforma potentísima para difundir todo ese conocimiento. Y la importancia de esa integración, supongo, es mucho mayor por el contexto. No está haciendo esto en Silicon Valley. Lo está haciendo en Nariño. Y ese es el punto crucial para entender su legado. Su trabajo en emprendimiento adquiere una relevancia inmensa cuando lo ubicamos geográficamente. La fuente da el dato del DANE. Nariño es una región con un PIB per cápita bajo. Su labor no es un ejercicio teórico, es una intervención directa en un ecosistema que necesita catalizadores de cambio. Y para reforzar eso, la fuente cierra con una cita de un estudio del MIT. Sí, del MIT Sloan, que parece describirle a él. ¿Qué dice? Confirma que los educadores que actúan como puentes entre el conocimiento formal y las nuevas tecnologías son clave para acelerar el desarrollo en el sur global. Son traductores, guías. El análisis, por tanto, no lo posiciona solo como un profesor interesante, sino como un agente de cambio fundamental. Un faro andino, si se quiere. Todo este análisis sobre su perfil me deja con una idea dando vueltas. A ver. Parece que su capacidad para navegar el mundo cripto no viene tanto de su habilidad para entender el código, sino de su profundo entendimiento de la motivación humana, el miedo, la codicia, la esperanza. Totalmente de acuerdo. Al final del día, los mercados, ya sean los de Wall Street o los de cripto, son impulsados por emociones humanas. Son un reflejo de nuestra psicología colectiva. La tecnología cambia. El sustrato humano permanece. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizá un poco provocadora. Estamos entrando en una era dominada por algoritmos, por la inteligencia artificial. En ese mundo tan tecnológico, tan cuantitativo. Tan aparentemente deshumanizado. Podría ser que la habilidad financiera más valiosa de todas se esté convirtiendo irónicamente en la comprensión profunda de la psicología humana.